Muy buenas tardes para todos mis hermanos, sean ustedes bienvenidos. Invitamos a participar de la campaña que se está realizando de parte del Hogar Infantil Rutas de Luz con sus donaciones para esta actividad y que estos niños puedan recibir el regalo en esta gran fecha. Los invitamos a todos a que participen. Para iniciar nuestra actividad del día de hoy, vamos a pedirle el favor a Humbertico que nos regale la oración, por favor. Muchas gracias. Una buena tarde para todos. Realicemos una pausa, serenando nuestros pensamientos. Agradecemos a nuestro Padre Dios por lo que somos. Su divina gracia está por todo lado, porque nos permite los conocimientos de la doctrina espírita, que nos permite conocer las leyes del mundo espiritual, que nos revela la inmortalidad del espíritu que mora en cada uno de nosotros. Igualmente agradecemos al mundo espiritual por el acompañamiento en las actividades del Centro de Rutas de Luz, para que inspire también a nuestra estimada conferencista Rosalba Suárez, y que sus enseñanzas dadas sean entendidas y asimiladas para este mejoramiento de nuestro ser. Y así nos disponemos a recibir la charla y que así sea. Así sea. Muchas gracias, Humbertico. Bueno, nuestra conferencista el día de hoy, Rosalbita Suárez Herrera, nació en la ciudad de Bogotá. Experiencia de más de 26 años como docente. Ingresó a la doctrina espírita hace más de 30 años. Es cofundadora de la Asociación Espírita Tercera Revelación y la Fundación La Casa del Camino en Bogotá. Es la directora de asistencia espiritual en la Asociación Espírita. Es voluntaria en la educación en valores a los niños que asisten a la Fundación La Casa del Camino. Es conferencista nacional, apoya las aulas de estudio del Evangelio y el Evangelio en el Hogar a través de las plataformas de Facebook y YouTube. El tema para la charla del día de hoy, Jesús, el gran psicoterapeuta. Rosalbita, te damos la bienvenida. Bueno, pues mi corazón cargado de alegría, de mucha felicidad por este compartir fraterno con todos ustedes, agradeciendo mucho la invitación a nuestro querido Germán y a nuestra querida María como cabezas de esta institución y a todos sus trabajadores. Ellos saben de mis afectos y mi cariño hacia Rutas de Luz, hacia esta hermosa familia y hacia todos sus integrantes. Cuando voy allá me siento también como en mi casa y bueno, en esta oportunidad estamos virtualmente, pero esperamos que muy pronto nos podamos volver a abrazar. Entonces, muchísimas gracias. Esperemos compartir estos momentos de aprendizaje y que todos sintonizados en este tema tan lindo, pues nos quede en el corazón para que ese terapeuta del amor nos sane y nos libere de todas aquellas cosas que aún no podemos superar. Entonces, pues vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Entonces, Jesús, el gran psicoterapeuta. Y el Maestro Jesús, en esa tarea de amor, en esa tarea de bondad, en esa tarea tan grande que Él se propuso cuando vino al planeta Tierra, jamás se imaginó que la huella de Él quedaría para que hoy todavía siga vigente y para que la terapéutica de amor que nos ofreció en ese tiempo aún prevalezca, aún perdure, aún se mantenga siendo esa oportunidad de mejoramiento y de equilibrio para nuestros corazones. Entonces, en la doctrina espiritista, la parte moral de ella
está avanzada en esas enseñanzas evangélicas, en esas enseñanzas que fueron el punto de partida de ese Nuevo Testamento, de esa nueva era, de esa nueva etapa donde el Maestro Jesús venía a romper con muchísimos esquemas que aún mantenían la etapa del adormecimiento espiritual. Y empezó el despertar profundo de la humanidad en esa llegada del Maestro Jesús a la tierra. Por eso en este tiempo, y aunque para muchos parezca como un poco raro, la llegada del Maestro Jesús y su quedada energética en la tierra sigue dándonos las pautas para que aún hoy, después de miles de años, podamos decir que sigue vigente su energía entre nosotros y empieza la alegría de diciembre y empieza la alegría de Navidad y empieza la alegría del compartir de la fraternidad. ¿Por qué? Porque su terapia de amor aún se mantiene vigente, porque su terapia de amor aún no pasa, no pierde esa autenticidad con la que él nos la dejó, con la que él nos la transmitió. Entonces, por eso continúa siendo el gran terapista del amor, el gran terapeuta de la reforma y la transformación del corazón del ser. Y entonces nos vamos, no me pasa. No hubo nadie como él que produjese tan variada y compleja gama de fenómenos conforme lo hacía, sin ostentación o cualquier otra forma conocida de llamar la atención. Y aquí nos habla de la característica más grande de ese ser, que fue la humildad. La humildad que lo caracterizó, que lo caracteriza y que lo sigue caracterizando por ese mensaje de amor transformador, por todos esos fenómenos que creó, y fueron los fenómenos que la gente no conocía, que la gente no trabajaba, que la gente no fomentaba en sus corazones, que fueron los fenómenos de las transformaciones, de los sentimientos, que fueron los fenómenos de las reconciliaciones, de los reconocimientos de las equivocaciones, todos esos fenómenos, pero que estaban en el despertar del corazón del ser. Y en medio de toda esa humildad de él, sin ninguna ostentación, nos hace el llamado a que cada día valoremos, vivenciemos lo que él como pautas nos dejó. Su austeridad no se permitía la vulgaridad o el espectáculo, manteniéndose invariablemente el mismo. Esa austeridad no es más que la sencillez de su corazón, no es más que ese invitarnos a que de una manera equilibrada, como él lo hizo, nos mantuviéramos activos mentalmente, nos mantuviéramos activos espiritualmente para poder lograr todas aquellas pautas o todos aquellos desafíos que fuéramos a enfrentar en la medida en que conociéramos ese mensaje educativo que él en su momento estaba dejando y a los que después llegamos hoy en día, llegan a conocer el mensaje educativo y psicoterapéutico de este hombre de amor. Y entonces su imagen inspira ternura. Y entonces su imagen nos lleva a momentos de tranquilidad, de pausa espiritual, de descansar, de relajar nuestra alma, de soltar un poco toda esa carga emotiva que el sufrimiento, que el dolor, que la angustia causa. Su imagen ante la naturaleza, como en la imagen que vemos, tranquilizaba a todo lo que estaba cerca a él, porque esa era su energía transformadora, su energía sanadora, su energía de equilibrio y de bondad. Por eso se dice que Jesús es un hombre extraordinario, que no fue extraordinario, no, es extraordinario porque sigue vigente. Y con esa
simplicidad de su corazón, nos enseñó a la humanidad a que miráramos cómo nosotros podemos llegar a ser también hombres y mujeres que dejemos huella en el paso por la tierra. Cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres que en medio de la simplicidad podamos hacer cosas positivas con esta existencia física que nos ha sido permitida para el proceso evolutivo, para el proceso espiritual de nuestro ser. Y a veces el Maestro Jesús es considerado, pues para muchos, una figura no relevante, no importante, que es respetable desde luego, pero para otros sigue siendo esa persona extraordinaria, ese hombre extraordinario que ha llenado nuestros corazones como ese líder amoroso, como ese líder especial que nos ayuda a mantener los ojos abiertos ante lo expectante del proceso de nuestra existencia física. Y cuando él se reunía siempre y en todo lugar, siempre invitaba a las almas a que estuvieran despiertas, a que estuvieran mirando hacia el futuro, a que estuvieran abriendo su corazón hacia vislumbrar lo que les esperaba más adelante. Y la complejidad de su vida trasciende aún a una observación cuidadosa, porque superó el tiempo en que vivió y permanece por encima de lo convencional, de lo establecido, de lo aceptado y de lo conocido. ¿Qué significa eso? Él trascendió de lo convencional, de todos esos acuerdos y todas esas condiciones que en el momento estaban establecidas. Y en ese punto de lo establecido está aquello que estaba ordenado, aquello que estaba decretado, que siempre respetó. Acordémonos que dijo que dad al César lo que es del César, porque él no vino a alterar las leyes, él no vino a irrespetar nada que estuviera establecido según las condiciones del momento. Vino a colocar un punto de equilibrio, vino a dar una pauta para que se pudiera entender y comprender el proceso que vivían los seres en el momento. Y entonces ese punto de aceptado en esa complejidad de las cosas del momento vividas era el asumir, el aceptar, el vivenciar lo que realmente le ayudaría al hombre a permanecer expectante ante las cosas de la vida. Y hacia lo conocido era no perder la visión del futuro, era no perder ese momento histórico lo complejo que era, lo grande que era estar a un lado de un ser como él, y que hoy, superando todas las barreras del tiempo, las etapas que la sociedad ha vivido, sigue prevaleciendo este maestro insigne, este terapeuta amoroso, este médico de las almas. Y entonces, al traer a toda la humanidad la propuesta psicoterapéutica preventiva, a través de la cual sería posible la vivencia de la salud integral, ofrecía también la curativa, de modo que todos pudiesen disfrutar de las bendiciones que están al alcance de quien las quiera vivenciar. Y entonces nos venía a decir que podíamos prevenir nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros dolores futuros, si sabíamos mantenernos en esa condición de equilibrio, en esa condición de despertar, de estar alertas, de estar vigilantes. Pero también ofrecía la curación del cuerpo, porque era una parte de bienestar, era una parte de mostrar en cierto modo su amor y su cariño.
porque acordémonos que Él no vino a curar cuerpos, Él vino a curar almas, Él vino a despertar corazones, Él vino a que pudiéramos entender cómo era el goce de disfrutar de todas las bendiciones que estaban al alcance de la mano si las queríamos vivenciar, porque la imposición no fue su tema. En ningún momento condicionó a la humanidad presente, la humanidad encarnada de ese tiempo. En ningún momento quiso imponer nada diferente a enseñar y que cada uno tomara lo que realmente les serviría como pauta, como etapa para continuar en ese proceso de despertar espiritual. Y todo su ministerio es un himno de exaltación y vivencia de la libertad, de la concientización del individuo, de su autorresponsabilidad delante de los acontecimientos existenciales, dando inicio a una forma nueva de ver y de entender las cosas. Y nos llama aquí algo muy importante, mis queridos hermanos, que a veces se nos olvida y que es nuestra autorresponsabilidad. Y es esa responsabilidad para con nosotros mismos. Y esa responsabilidad encierra el querernos, el amarnos, el respetarnos, el valorarnos, el darnos ánimo, el regalarnos momentos de felicidad y de alegría. Eso está dentro de esa autorresponsabilidad, porque esa nos permite despertar nuestra conciencia, entender por qué estamos acá, entender cómo debemos transformarnos y podemos de esa manera sentirnos libres. Cuando entendemos esa nueva forma que Él nos mostró de ver la vida, de entender la vida, de comprender las cosas, pues empezamos a ser libres, a actuar sin miedos, a actuar sin angustias, a actuar sin desesperos. Entonces, esa responsabilidad para con nosotros mismos, en la medida en que la vamos madurando, se va volviendo también en ayudar a nuestros hermanos, porque acordémonos que debemos mirar primero nuestros defectos, nuestras equivocaciones, para podernos mejorar y no estar mirando aquellas dificultades de los que están en nuestro entorno. Y aquí encontramos un mensaje demasiado importante para lo que es lo que es el compartir en la sociedad. Él rompió con toda la tradición de la ignorancia y de los caprichos sectarios que dominaban en el contexto de los intereses sociales, siempre mezquinos e interesados, que trabajaban a favor de los astutos y de los ambiciosos, dejando al desamparo y en la miseria moral a aquellos que no participaban de los grupejos dominadores. Entonces nos muestra unas condiciones que se vivieron en el tiempo del Maestro Jesús y que para tristeza de nosotros aún siguen vigentes, aún son actuales. Aquellos intereses sociales, aquellos intereses mezquinos, aquellos intereses ambiciosos, aquellos intereses manejados con astucia y que han hecho que la brecha entre hermanos que debían permanecer unidos y dándose en la mano, cada vez se ha ido ampliando más, encontrando demasiados seres desamparados, aquellos que no pueden participar en los grupos privilegiados que ha creado el mismo hombre, olvidando los rasgos de fraternidad de los que él tanto nos habló. Y hoy en nuestra Colombia, pues esa es una realidad muy grande, ¿no? Hoy en nuestra Colombia y en muchos países hay condiciones demasiado desiguales que el evangelio de este terapeuta de amor nos está invitando a transformar, a cambiar, a romper con esos esquemas para mantener el equilibrio y la igualdad, esa ley de igualdad que a veces se nos olvida aplicar. Y entonces,
Proclamó la necesidad de ser sincero y auténtico mediante una propuesta de mostrarse moralmente sin subterfugios, en la cual el ego no se sobrepone al ser, disfrazando la realidad del ser existencial. Cómo mostrarnos sinceros y auténticos nos daba el medicamento. Cómo mostrarnos moralmente equilibrados. Cómo no permitir que el ego opaque nuestro espíritu, cómo no permitir que el ego nos inunde de oscuridad y no permita que nuestro espíritu, que nuestro self brille, que lleguemos a encontrar esa realidad existencial que se convierta en la luz que estamos necesitando para no seguir dando pasos en la oscuridad de nuestro progreso espiritual. Y entonces es la invitación con el corazón, es la invitación de este terapeuta a que no desfallezcamos, a que no bajemos la guardia, a que los lazos de amor se sigan sincronizando en ese sentimiento, en esos sentimientos de compartir, de fraternidad, de sinceridad, de entrelazar nuestras manos para construir esa sociedad que a gritos todos pedimos, que queremos vivir en ella. Por eso su mensaje se dirigía, como ocurre todavía aún hoy, a los enfermos del alma, aquellos cuyos cuerpos por consecuencia se encontraban o permanecían deteriorados. Hoy nos invita el Maestro Jesús a todos los enfermos del alma a que nos busquemos la manera de mejorarnos, de encontrar ese equilibrio, de encontrar esa ayuda espiritual para que no nos sigamos deteriorando. La enfermedad del alma deteriora el cuerpo. Los odios deterioran los corazones, enfermándolos más. Y hay cualquier cantidad de situaciones que se deterioran por las enfermedades del alma. Se deteriora la naturaleza, se deteriora el entorno, se deterioran las familias, se deterioran las empresas ante todas las condiciones de los seres que estamos en determinados lugares y que aún continuamos enfermos del alma. Y entonces el hombre, en esa mentalidad que debe estar equilibrada, recibe ese clamor de advertencia que él constituyó como la terapia ideal, porque es aquella que además de evitar la dolencia o curarla, predispone al paciente para que no se permita más afectarse, permaneciendo por encima de todos los contingentes perturbadores y causantes de las degeneraciones habituales. Entonces nos invita a esa terapia ideal, a esa terapia que tenemos a la mano, aquella con la que podemos evitar todas las dolencias que se presentan y que nosotros debemos cada día aislarnos de esas condiciones perturbadoras y causantes de grandes degeneraciones de tipo emocional, degeneraciones de tipo psíquico, de tipo moral y de tipo físico. Esas degeneraciones que hacen daño. Las emociones enfermas cada día necesitan un medicamento necesario para poder lograr la paz y la tranquilidad. Esas degeneraciones psíquicas cargando los lazos del ayer, esos lazos perturbadores, esos lazos enfermizos que debemos romper. Cuando la condición moral del ser, en sus luchas en la actual existencia, el hombre busca por encontrar un poco de calma, un poco de mejoría en la parte física, pero se le olvida que si su moral se mejora, pasarán todas esas dolencias físicas que hacen que se llore, que hace que se sufra, pero que a veces no se entiende el por qué y el para qué de ese dolor
y de ese sufrimiento. Entonces la terapia ideal es evitar todas aquellas perturbaciones. Cero odios, cero rencores, cero amarguras, buscar la paz, la tranquilidad, dar lo mejor de nosotros mismos. Es que el mensaje educativo del Maestro Jesús, mis queridos hermanos, fue tan sencillo que a veces dice uno, ¿por qué no lo entendemos y por qué no lo ponemos en práctica? Si es tan supremamente sencillo, porque Él no hizo distingos entre los pecadores y los sanos. Siempre mantuvo el mismo intercambio con todos los seres, con toda la humanidad, porque todos eran sus hermanos, porque todos eran los hijos de Dios, porque no habían escalas, porque no habían clases sociales para Él, porque no habían distingo de ningún orden. Él siempre, en sus sentimientos de amor, buscó hacernos entender y comprender que todos éramos iguales, que todos éramos hermanos, y nos invitó a superar toda la apariencia. Todos aquellos que se disfrazaban de puros y se presentaban como portadores de virtudes fácilmente identificadas por la apariencia, jamás por la profundidad en que se agitaban. Y este terapeuta amoroso podía descubrir el corazón de los seres, podía ver a aquellos que realmente ya tenían algunas virtudes, pero también descubría detrás de esas máscaras las apariencias, los engaños, las hipocresías, las mentiras, todo aquello que alejaba al hombre de los aspectos que lo hacían grande ante los ojos de Dios, aquellos aspectos que a veces nos gusta esconder y que no nos gusta mostrar lo que realmente somos, lo que queremos aparentar, lo que le queremos mostrar a los demás. Nos invita a que nos quitemos las máscaras, a que no las utilicemos, porque los únicos que no vamos a salir beneficiados de eso somos nosotros mismos, porque nosotros somos los engañados, porque nosotros somos los que seguimos con la enfermedad, porque seguimos cayendo en los mismos errores, porque la máscara nos cubre también que no nos pueden distinguir fácilmente. Por eso a veces el dolor, la tristeza y la desmotivación hacia sentir la traición del amigo, la traición del ser que se ama, el engaño, la mentira, que son sentimientos que crean brechas muy grandes en el corazón de nuestros hermanos. Y entonces, al mismo tiempo que él amaba a todos por igual, con el mismo sentimiento de compasión, como ese terapeuta comprensivo y conocedor de las recidivas que los pacientes se permiten por desidia o por insensatez contumaz, nos invitaba a que no nos volviéramos a enfermar, a que esas recidivas no volvieran a aparecer, que eso no es más que el significado de volver a caer en la enfermedad, de volver a reincidir, de volvernos a enfermar. Y volvernos a enfermar porque no queríamos ser seres sensatos, porque no queremos seguir siendo seres sensatos, despertar y entender que ese sentimiento de amor que Él nos legó era para que pudiéramos evitar cualquier clase de dolor, cualquier clase de angustia, cualquier clase de situación triste. A veces los espíritas cometemos un gran error y es pensar que como conocemos que venimos de un pasado y a veces muy comprometedor, nos ligamos a la tristeza, a los pesares y a las angustias de que debemos cargar nuestra cruz a cuestas y de que todo tiene que ser tristeza en mi vida porque yo soy un ser demasiado deudor ante la justicia divina. Y ese no es el objetivo.
de la enseñanza de este terapeuta. Ese no es el objetivo de la doctrina espiritista, sino de darnos las luces para aprender a vivir felices, para aprender a ser sensatos, para no volvernos a enfermar, para no volver a recaer en ninguna de las condiciones que esclavicen nuestro corazón. De eso se trata las orientaciones y las guías de este terapeuta del amor. A esos enfermos del alma, los olvidados por la sociedad, más allá del consuelo que les podía ofrecer, les suministraba el sustento de la salud y de la esperanza. Consolador mensaje, desde luego, consolador mensaje para decirnos que hay oportunidades, que a veces los que más nos sentimos relegados, los que más nos sentimos a un lado, olvidados de todo y de todos, siempre tendremos un puesto especial ante la justicia divina cuando nuestro cambio, cuando nuestros esfuerzos por ser mejores seres humanos nos ayuden a sanarnos, a llenarnos de esperanza, a llenarnos de alegría, con ese sentimiento consolador que son las enseñanzas evangélicas que nos permiten sustentar nuestros espíritus en medio de los desafíos, en medio de ese compromiso de estar mejorando nuestra condición espiritual en el día a día. Cuando tenemos eso claro y presente, no perdemos el horizonte de la tarea que debemos realizar con nuestra propia existencia. Y entonces el terapeuta por excelencia jamás se niega a atender a cualquier paciente en todos los momentos, siempre que le permitan entrar en la casa del corazón y lo reciban en los tugurios del sufrimiento donde se refugia. Siempre el Maestro Jesús está presente. Las expresiones del corazón a veces son: Señor, ¿por qué me has olvidado? Señor, ¿por qué me has dejado solo? Señor, ¿por qué me has abandonado en medio de todas estas dificultades, en medio de estas enfermedades? Y resulta que Él está dispuesto con su barca a atravesar los mares y las tormentas para llegar a donde está el dolor, a donde está el sufrimiento. Pero ¿qué espera? Que el ser abra su corazón, que acepte esos sentimientos de amor y esas enseñanzas educativas para sacar la pobreza que hay aún en nuestros espíritus. Y aparece esta reluciente imagen que nos invita a sentir la calma, la paz, la tranquilidad que tanto anhelamos tener. Entonces debemos regocijarnos todos los seres humanos con el mensaje del Maestro Jesús, dejándonos penetrar por esa propuesta de salud moral y de paz real que Él nos proporciona. Esa propuesta de salud integral, de esa sanación interior, de ese bienestar constante que se aleja de nosotros cuando nos sintonizamos más con aquellos desequilibrios, con aquellas desarmonías que ya deben estar casi que erradicadas del corazón. Esa desconfianza, ese desánimo de vida, ese cansancio de la experiencia física, cuando se nos olvida que es la gran oportunidad para nosotros poder aprender. Por eso, Él fácilmente lo dijo: los sanos no necesitan del médico, son los enfermos, son los abatidos, son los que realmente necesitan al médico, los que lo buscan. Y Él, como terapeuta pendiente de todos los que lo necesitaban, estaba, está y seguirá estando presente. En razón de esa riqueza, perdónenme, que se encuentra en las palabras iluminativas del Maestro,
El Evangelio permanece como sublime código de ética e incomparable tratado psicoterapéutico para las angustias y los dolores contemporáneos. Es un tratado psicoterapéutico, es un código de ética, es un código de ética moral que nos invita cada día más a tenerlo presente. Esos códigos que nos van dando las pautas, que nos van orientando, que nos van guiando, que nos van dando la oportunidad de aprender, de razonar, de profundizar, de desglosar poco a poco todo aquello que podamos tomar dentro de esas enseñanzas evangélicas para poder aprender, ser seres humanos éticos, ser seres humanos llenos de mejoramiento. Y en ese valioso contenido ético-moral alcanza el auge de su significado porque dignifica al ser humano. Ese código ético-moral nos ayuda a que cada día nos valoremos, nos sintamos dignos, nos levantemos y nos sintamos valiosos como hijos de Dios, nos sintamos que podemos y debemos en todas las condiciones de la vida luchar para superar las adversidades que se presentan. Y libera a la criatura de la ignorancia religiosa, de los atavismos ancestrales que lo inducían al miedo. Se acabó el tiempo donde pensamos en ese padre castigador, en esos miedos que nos fueron creados y que nos fueron impuestos de una manera ignorante para mantenernos atados en un pasado triste. Se llegó la hora de la liberación. La doctrina espírita es un mensaje consolador y liberador para todas las almas que necesitan superar los miedos y las angustias que quedaron anclados en su espíritu y que aún no han sido fáciles de superar. Eso nos lo regala, esa liberación nos la regala este psicoterapeuta amoroso llamado Jesús. Y por último, le ofrece una inapreciable contribución para el logro de la felicidad en la tierra y en el más allá. Ese contenido ético-moral nos ofrece eso que es tan valioso, que a veces no sabemos apreciar. La felicidad la podemos conseguir, la podemos tener, porque somos libres, y al ser libres podemos entender que en medio de las dificultades podemos ser felices porque entendemos por qué estamos sufriendo y nos sentimos felices, porque podemos entender también que el dolor se ha hecho presente para nuestro propio mejoramiento. Y eso hace que el espíritu se sienta feliz, se sienta liberado, no se sienta tan angustiado y sienta la iluminación de un futuro lleno de esperanza cuando las dificultades se superan. Y entonces de esa manera se sigue constituyendo el más complejo código moral de la humanidad. El Evangelio del Maestro Jesús es indudablemente un especial granero de bendiciones iluminativas y libertadoras. Entonces, queridos hermanos, llegó el tiempo de iluminar nuestras conciencias. Llegó el tiempo de liberar nuestros corazones. Llegó el tiempo de que ese faro de amor nos siga orientando para que en los mares de las tempestades que cada uno pasamos, de las dificultades que cada uno atravesamos, encontremos esa luz que nos guíe y que nos oriente para encontrar el puerto de amor a donde debemos llegar, a donde debe llegar nuestra barca tranquila. Y esa moral evangélica tiene muchos aspectos, es única, porque fue dada con todo el amor del mundo para nosotros. Por eso se convirtió en un acto de amor único de Jesús para sus hermanos necesitados.
sin excepciones, porque no hizo distingos de ninguna índole, porque a todos nos vio con los ojos del amor y del corazón, porque es actual en todos los tiempos. Fue actual ayer, es actual hoy y seguirá siendo actual para el mañana, para que esa moral evangélica siempre sea aplicada en todas las condiciones de la vida. Esa moral evangélica también nos invita a una conducta recta, a un saber actuar, a un saber ser correctos, a un saber ser honestos, a saber vivir la vida con las mejores condiciones posibles para nuestra propia tranquilidad, para nuestra propia ascensión. Y esa moral evangélica también nos permite la adquisición de la conciencia noble, del ser humildes, del ser sencillos, del ser hombres y mujeres de bien. Esa adquisición de esa conciencia libre y tranquila que nos permite descansar físicamente en la noche para trasponer nuestro descanso encontrándonos en la espiritualidad con aquellos que amamos, con aquellos que nos han antecedido, con aquellos que nos ayudan a educar o con aquellos que nos ayudan a formar grupos de trabajo para seguir creando lazos de amor entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre los encarnados y los desencarnados. Y esa moral evangélica nos enseña la responsabilidad del ser humano en relación a nosotros mismos, al prójimo y a Dios. Todos tenemos una responsabilidad con esta existencia física, con esta existencia actual, la responsabilidad de ser hijos de Dios, la responsabilidad de ser hermanos de Jesús, la responsabilidad de amarnos y de amar, la responsabilidad de darnos, de entregarnos, de ofrecernos con el corazón al servicio de la construcción del equilibrio y del bien. Y de esa manera, gracias a esos sublimes conceptos, la vida propicia la adquisición de la alegría, de la lucha y de sufrir, transformando dolores en sonrisas y angustias en esperanzas de mejores días, por considerar que todo cuanto acontece tiene razones soberanas para suceder. Llegó la hora de que sonriamos, de que nos sintamos felices, de que dejemos las angustias, los sufrimientos, porque los días empiezan a despejarse, empiezan a pasar ya los nubarrones para encontrar la luz, porque entendemos hoy en día que nada ocurre por casualidad, que todo es el producto de la causalidad y que todo sucede por algo. Y cuando entendemos algo, nos disponemos a luchar, nos disponemos a veces a sufrir de una manera consciente, sabiendo que tenemos las condiciones para mejorar nuestro entorno. La criatura humana consiguió conquistar las estrellas e introducir la investigación en las micropartículas, descifrando algunos de los enigmas cruciales que permanecían aflictivos. Sin embargo, no tuvo la valentía de conquistarse a sí mismo, marchando evolutivamente con la inteligencia, pero sin el apoyo del sentimiento superior. Por ello, el siglo de las conquistas científicas y tecnológicas también lo es del sufrimiento y de la desesperación, lo que demuestra la falencia moral de las doctrinas materialistas y nihilistas. Y eso es nuestro presente, y eso es la realidad de hoy en día. Estamos llenos de bienestar, de tecnología, de grandes pasos de progreso material, pero nos estamos colmando de suicidios, de desesperos, de pobreza moral a tal punto de caer en demasiados vicios que esclavizan al hombre, porque no hay esperanza en el corazón de muchos hermanos nuestros.
Hemos logrado grandes hazañas, pero llegó la hora de hacer las mejores conquistas, las conquistas del corazón, las conquistas del amor, las conquistas esperanzadoras del mañana mejor, que construiremos entre todos, si con amor nos tomamos de la mano y recordamos al psicoterapeuta del amor que nos dio todas las herramientas suficientes para que podamos construir ese mundo lleno de alegría, lleno de amor, lleno de hermandad, que de la mano con la doctrina de los espíritus podemos entre todos lograr y materializar en un muy corto tiempo. Por su atención, por su compañía, por su cariño, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosalvita, por tus enseñanzas, que son un gran banquete para nuestro espíritu. En el chat, pues no hay preguntas en este momento. No sé si mis hermanos las tengan para que las puedan colocar en el chat del Zoom. Y mientras tanto, pues le damos la palabra al director de la Casa Espírita para unas palabras a Rosalvita. Bueno, querida Rosalvita, muchísimas gracias a nombre de esta institución Centro Espírita Rutas de Luz, muy reconocidos por su generosidad en aceptar la invitación, y a todas las personas que están también en la sala virtual, muchísimas gracias, e igualmente a aquellos hermanos que están en la sede del Centro Espírita con las normas de bioseguridad, escuchándola y también sirviendo a algunas personas que requieren de la ayuda. Entonces, Rosalvita, un abrazo muy fuerte. Usted sabe cuánto los queremos de verdad. Muchísimas gracias. Bendiciones. A ti, Germancito, a ti, mi señora María querida, a todos, muchísimas gracias, muy amables por la invitación. Sigamos trabajando, sigamos utilizando la terapia del amor para que todos unidos podamos dar lo mejor de nosotros mismos y logremos consolar almas, podamos llevar goticas de alegría, goticas de paz y de tranquilidad a tantos hermanos nuestros que sufren y lloran en una realidad como la que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias a todos, muy amables por su cariño, muy amables por la vibración de cariño, y nos veremos en una nueva oportunidad. Muy buena tarde y muchas gracias. Rosalvita, tenemos una pregunta en el chat. Sí, de la dime. señora Patricia Gómez. Dice, cuando hablas de la salud integral, ¿cómo ves esa salud moral que vive la humanidad hoy según las enseñanzas dejadas por Jesús? Gracias por tu conferencia muy clara. La salud integral busca que el ser humano esté bien en todos los aspectos de la vida, en el aspecto físico, en el aspecto intelectual, en el aspecto mental. ¿Qué significa eso? Que tenga buenos sentimientos, que tenga paz en su alma, que tenga tranquilidad, que viva bien, que esté bien, que se quiera, que se cuide, que consuma alimentos buenos. Todo eso es una integralidad para el ser humano, pero sobre todo esa parte moral que equilibra, que sana. Por eso démonos cuenta que hoy la medicina pues se ha diversificado de una manera muy grande. ¿Por qué? Porque hay diferentes ramas que están utilizando para orientar a los seres, y son muchos los caminos que se han abierto, y que la medicina humana, que es tan necesaria, da las pautas, las orientaciones, las guías para una buena respiración, para una buena alimentación, para un buen dormir, a tal punto que se creó hasta la terapia de la risa, ¿no? Entonces se habla de la risoterapia, porque es la felicidad, es sacar, es descargar la alegría, es reír, es olvidarnos de las tristezas. Entonces a veces se nos olvidó reír y nos da tanto miedo reírnos que dice, ay, yo me he reído hoy
soy tanto que algo malo me va a pasar, pero qué malo le puede pasar a la gente por reírse, Dios mío. ¿Por qué? Porque estamos atados a los miedos, a las angustias, a que todo es susto, a que cayó un rayo y ya quién sabe qué más va a pasar. No, eso es falta de fe y de confianza en Dios. Esa integralidad la buscamos todos. Todos buscamos esa integralidad y nos empezamos a sentir muy bien. Esa salud moral nos la da la enseñanza evangélica del Maestro Jesús, y la salud integral la construimos nosotros mismos con las condiciones de vida que busquemos cada día mejorar para nuestro propio restablecimiento material y espiritualmente. Muchas gracias, Rosalvita. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento desde España. Albita, Gracias. muchas gracias. Desde Guatemala, Lida Vivian Reina, muchas gracias. Feliz tarde, gracias por el estudio. Y hay una última preguntita que dice María C. ¿La enfermedad del alma cómo afecta a la naturaleza? Pues las enfermedades del alma afectan la naturaleza del ser humano en una condición muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, y hoy lo estamos diciendo cada día más y a grito herido, y la misma pandemia nos enseñó a que cuando estamos enfermos, cuando tenemos aún desequilibrios en el alma, se ha utilizado mucho un término en este tiempo que dice que los seres somos grandes depredadores. Y la realidad fue grande. Nos la mostró la misma realidad de la vida. Esta pandemia yo no entiendo por qué muchos la consideran mala, la consideran un castigo de Dios, la consideran lo peor que nos ha podido pasar. ¿Y por qué no la miramos con otros ojos? Para ver que nos sirvió para entender y comprender el significado y el valor de la vida, para empezar este otro proceso para nuestro planeta Tierra, que es el de la regeneración, para mejorarla, para descargar un poco tanta toxicidad. Y en la medida en que nosotros estamos enfermos, pues enfermamos todo lo que hay a nuestro alrededor, porque somos energía, porque emitimos desequilibrios y estamos desequilibrados, porque transmitimos muchas cosas que no son buenas, y lo que necesitamos es mantener el equilibrio, la armonía ante todo. Donde quiera que esté el ser humano, esté enfermo, esté desarmonizado, esté desequilibrado, llevará a su alrededor la misma condición de energías negativas, de desarmonías, de desamores, que es lo que la doctrina espírita nos invita a cambiar, tanto en nosotros, primero en nosotros y después con amor, con cariño, orientando a los que nos rodean. De esa manera lograremos ese equilibrio que tanto necesitamos. Muchas gracias, Rosalvita. Bueno, entonces sabemos que tienes otros compromisos en la Casa Espírita y que hasta aquí nos acompañas. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima oportunidad. Muy amables, muy queridos. Una feliz tarde, Dios los acompañe y me quedo con el corazón aquí con ustedes. Una feliz tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra tarea. Vamos a darle paso a Maribel Vega con el Evangelio en la tarde de hoy. El Evangelio es el tema Jeremías y los falsos profetas del capítulo 21. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Maribel, por favor. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Después de esta charla tan gratificante, esperemos seguir con esta onda espiritual. Esta tarde yo vengo a compartirles el Evangelio que se llama Jeremías y los falsos profetas, que es del capítulo 21 del libro del Evangelio según el Espiritismo.
Entonces dice, esto dice el Señor de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que hoy profetizan y os engañan. Ellos difunden las visiones de su propio corazón y no lo que aprendieron de la boca del Señor. Dicen a los que me desprecian, el Señor lo dijo, paz tendréis, y a todos los que caminan en la corrupción de sus corazones no os sucederá nada malo. Con todo, ¿quién entre ellos asistió al consejo de Dios? ¿Quién vio yo lo que él dijo? Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron por sí mismos. Yo no les hablé y ellos profetizaron de sus cabezas. He oído lo que dicen esos profetas en mi nombre. Profetizan la mentira, diciendo, he soñado, he soñado. ¿Hasta cuándo esa imaginación estará en el corazón de los profetas que profetizan la mentira y cuyas profecías no son más que las seducciones de su corazón? ¿Cuál es el fardo del Señor? Les diréis, vosotros mismos sois el fardo, y yo os arrojaré bien lejos de mí, dice el Señor. Jeremías 23, 16 al 33. Entonces quise traer este versículo que es muy importante. Dice, cuídese de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, en Mateo 15. Continuamos con el Evangelio. Entonces, invariablemente sufría en su mayor o menor medida víctima de los supuestos profetas que solo eran impostores, fanáticos. Nada hay más significativo que estas palabras. Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron por sí mismos. Yo no les hablé y ellos profetizaron. Más adelante dice, he oído lo que dicen esos profetas que en mi nombre profetizan la mentira, diciendo, he soñado, he soñado. Indicaba de ese modo uno de los medios que empleaban para explotar la confianza de los que dispensaban. La multitud, siempre crédula, no pensaba en corroborar la veracidad de sus sueños o de sus visiones. Todo eso le parecía muy natural y siempre invitaba a los profetas que hablaran. Entonces aquí vemos cómo dice el Señor que los profetas fueron escogidos por Dios y fueron inspirados por él mismo. ¿Qué pasaba en la ciudad de Judea? Estaba llena de falsos profetas. El pueblo estaba ignorante porque se dejaba enviar por aquellos que eran impostores de Dios, que no traían el mensaje de ellos y menos eran inspirados, que hablaban en nombre de él. Estos falsos profetas incluso decían al pueblo lo que querían oír y fuera de eso pedían dinero. Eso no lo hace un verdadero profeta. ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo estaba ignorante y se dejaba guiar por ellos en una fe ciega. Como no sabían, entonces no podían corroborar si lo que ellos decían o decían que soñaban y que Dios les hablaba, si era cierto o era mentira, no lo podían hacer, porque ellos no tenían ese conocimiento. Entonces, ¿qué nos invita este evangelio? Nos invita a que tenemos que prepararnos día a día para que en un momento que estemos frente a un profeta no nos dejemos engañar y que sepamos que toda acción de aquellas personas deben estar inspiradas por Dios. También, pero esto sucedía en Judea, para buena suerte de nosotros hoy en día. Yo también sería un falso profeta si les dijera que eso solamente sucede en Judea y no aquí en este momento en la tierra. No, pues en este momento también en la tierra estamos rodeados de falsos profetas y no solamente falsos profetas que vienen a predicarnos de Dios, sino también de aquellos que, por ejemplo, un político cuando viene y nos habla cosas bonitas para que lo elijamos y sea elegido y no cumplen lo que prometen, también son falsos profetas. Los médicos que se dicen llamar médicos, pero no curan las enfermedades, sino el bien propio, sacándole el dinero a la gente, también son falsos profetas. Incluso nosotros podemos llegar a ser falsos profetas. Si somos para la gente que somos de admiración y que nos llegan a nosotros a pedir un consejo porque confían en nosotros
y nosotros solamente les inspiramos ese consejo a nuestro bien propio y no hacia el bien de las personas, también llegamos a ser falsos profetas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que no miramos los profetas de lejos, en la época de Jesús, en la época de Jeremías, sino también en este mundo, y que debemos estar preparados para también no convertirnos en esos falsos profetas y para también distinguir a aquellos que no lo son. En primera de Juan, dice, no creáis a todos los espíritus, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, aquí nos dice, también continuamos con el Evangelio, dice, porque entre los invisibles los hay también que se complacen en engañar cuando encuentran la ocasión. Los burlados son sin duda los medium, que no toman las debidas precauciones. Entonces, también nos invita a que debemos de prepararnos para evitar que esos espíritus lleguen a manipular a los medios y terminen siendo falsos profetas. Entonces, en este momento traje como ejemplo a Chico Javier y a Divaldo Pereira como unos profetas dignos de admirar y dignos de seguir, que tienen una moral muy buena. Y lógicamente estas personas se están capacitando siempre para no dar cabida a esos falsos profetas. Y dice, es indiscutiblemente uno de los mayores escogollos con el que muchos tropiezan, sobre todo cuando son novatos en el espiritismo. Para ellos constituyen una prueba que solo habrá que superar si emplean suma prudencia. Aprended, pues, ante todo, a distinguir los espíritus buenos de los malos, para que os no convertiráis vuestros mismos en falsos profetas. Los medios deben de prepararse para tener una moral buena y de esta manera poder identificar los espíritus buenos de los inferiores, para poder cumplir con la ley del verdadero profeta, que es auxiliar a los desamparados, ayudar al prójimo y a continuar con la evolución en esta vida. De esta manera no se van a desviar de la verdadera tarea. Entonces tenemos como ejemplo a Chico Javier y a Divaldo, y también nos invita a que debemos de seguirnos preparando. El ser imperfecto hoy no significa que no podamos construir la tarea de Jesús, sino nos inquieta seguirnos preparando. En el libro de la siembra de medios, en el capítulo 12 de la mediunidad, nos dice, así también en la mediunidad, sea cual fuera el talento que enriquece, busca primero el bien, en la convicción de que el bien en favor del prójimo es el bien intachable que podemos hacer. Vemos también que una de las cualidades de la mediunidad es buscar el bien, y ese bien se ve reflejado en la manera de actuar con nuestro prójimo. En el numeral 13, en el servicio mediúmnico del mismo libro de la siembra de los medios, nos dice, aceptemos en el ejercicio mediúmnico el acto de servir como la lección de las más altas en la escuela del mundo, y recordemos que así como la vida posee trabajadores para todo el menester, tiene medios en la obra del bien para la ejecución de las tareas de toda índole. Entonces, después de la cualidad de buscar el bien, el segundo acto es el servir. El servir es una tarea, como dice, una de las más importantes del mundo, porque de esa forma se demuestra el amor que tenemos a nuestro prójimo y también la empatía con nuestros semejantes. Dice, ninguno hay mayor que el otro, ninguno está libre del error. Entonces, nos quiere decir que ningún profeta es más importante que otro, porque de esta manera tenemos como cualidad la humildad. Y ninguno está libre de error. Como les dije antes, el estar libre de error no quiere decir que no sirvamos para continuar la tarea, sino vemos que el único perfecto que ha sido es Jesús. Sino esto nos inquieta a seguirnos perfeccionando, a seguir estudiando, a seguirnos preparando para poder llevar a la elaboración de bien de nuestra tarea.
Dice, todos sin embargo traen consigo la bendita posibilidad de auxiliar. Ese tiene la palabra que educa, aquel la mano que alivia y aquel otro la pena que consuela. Ese trae la oración que lleva aquel que lleva el mensaje que reanima y aquel otro que muestra la fuerza de restaurar. Dice que todos contamos con las mismas posibilidades y cualidades para ayudar a nuestro prójimo, para decir la palabra adecuada y también para, a través de la oración, reanimar a las personas y darles fuerzas en los momentos débiles en los que nos encontramos. También dice que a través de la oración es la llave principal para poder nosotros pedir lo que realmente estamos necesitando. Usa pues tus facultades medianímicas como préstamo de la bondad infinita para que el orgullo no te exalte. Sabemos que estas facultades o estos dones que nos da Dios no son nuestros, son prestados. Entonces debemos darle la mejor utilidad, no llenarnos de egos como si fuera propiedad nuestra, tampoco abusar de ellos para el bien propio, sino utilizarlos para el bien de la humanidad. Y recuerda que Jesús, el medianero divino, en circunstancia alguna, requirió la admiración de los superiores de su tiempo, y sí pasó entre los hombres, amparando y comprendiendo, ayudando y sirviendo. Entonces vemos que uno de los ejemplos más claros fue Jesús. Jesús nunca esperó ser exaltado por la clase alta donde él vino, ni tampoco esperó reconocimiento terrenal, sino él vino a hacer su tarea. Él solamente se enfocó en lo que debe hacer, en ayudar a los más necesitados y a predicar el evangelio. Entonces nunca puso atención a esos reconocimientos terrenales. Y si hubo un don de Dios en que se empeñó de preferencia a los demás, fue aquel de practicar el culto vivo del evangelio en el corazón del pueblo, visitando en persona las cabañas de la angustia y alimentando la multitud hambrienta, ofreciendo amor puro a los enfermos, sin nombre y dando esperanza a los que vivían sin hogar. Vemos cómo Jesús, además de ayudar a las personas con obras, iba y salía, buscaba a las personas, las visitaba, predicaba el evangelio, dándoles consuelo y esperanza a través de la palabra. También vemos la coherencia de Jesús en lo que decía con lo que hacía. No, Jesús no decía una cosa y hacía otra. Entonces, esa es una cualidad que debemos resaltar y debemos ver en los verdaderos profetas inspirados por Dios. Acá quise comentar en el libro de los Espíritus, el capítulo 1, la ley divina o natural, origen y el conocimiento de la natural, de la pregunta 622, que nos dice: ¿Ha dado Dios a determinados hombres la misión de revelar su ley? Y la respuesta es sí. Por cierto, en todos los tiempos hubo hombres que recibieron esa misión. Son espíritus superiores encarnados con el objetivo de hacer adelantar a la humanidad. Entonces, como vemos, los hombres escogidos por Dios son espíritus superiores para ayudar a adelantar a la humanidad con sus enseñanzas y acciones y dar a conocer la verdad a los hombres. Nunca Dios tomó a cualquier persona, como esos falsos profetas que estaban impostando el nombre de Dios, sino espíritus superiores con el deseo de ayudar a adelantar a la humanidad. En la pregunta 624 nos dice, ¿cuál es el carácter del auténtico profeta? Entonces vemos que hablamos de los falsos profetas. Esta es una pregunta muy importante porque nos dice cómo debemos identificarlos, ¿no? Entonces la respuesta es, el auténtico profeta es un hombre de bien inspirado por Dios. Se lo puede reconocer en sus palabras y en sus acciones. Dios no puede servirse de los labios del mentiroso para enseñar la verdad. Nos damos cuenta cómo las acciones de Jesús y las palabras eran coherentes, la aplicación del evangelio y el servir, demostrando el amor al prójimo. De esta manera podemos reconocer a un falso profeta, a uno verdadero inspirado por Dios, haciendo un análisis de su comportamiento. En la pregunta 625 nos dice, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que sirva de guía y modelo?
Mira la bonita respuesta que tenemos acá. Dice, ved a Jesús. Es una pregunta muy importante, pero muy completa su respuesta. O sea, el modelo a seguir es Jesús. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral, a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Entonces vemos qué regalo tan grande el que Dios tuvo con la humanidad, el que estuvo con nosotros. Nos dio a su Hijo, el ejemplo más grande de la moral, el modelo a seguir. Él estaba animado por un espíritu divino y ha sido el más puro que ha estado en la tierra. Mira esa demostración de amor de Dios con nosotros. Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la ley de Dios hicieron a veces aquel que se extravía con principios falsos, ha sido porque ellos mismos se dejaron dominar por sentimientos demasiado terrenales y porque confundieron las leyes que rigen las condiciones de la vida del alma con las que rigen la vida del cuerpo. Entonces, eso nos pasa por pensar en el hoy, en el ahora. Pensamos a darle gusto a nuestras pasiones del cuerpo sin pensar el día de mañana. Y por último tenemos, dice, muchos presentaron como leyes divinas las que solo eran las leyes humanas, creadas para servir a las pasiones y dominar a los hombres. También porque el hombre en este momento ha cambiado las leyes espirituales y las ha puesto algunas más terrenales, porque cambiamos las prioridades también. La parte material está primero que la del espíritu. En un segundo plano queda como la del espíritu. Nos dedicamos a alimentar más el cuerpo a través de las pasiones y el materialismo. Por último, alimentamos el espíritu y es el que trascienda y nos ayuda a evolucionar, que eso a veces lo olvidamos. Es muy importante que pensemos que el comportamiento de hoy es el resultado de lo que viviremos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maribel, por tus enseñanzas en la tarde de hoy. Pues en el chat no hay preguntas. Entonces, vamos a invitarlos primero a que ingresen a la página de Facebook del Centro Espírita Rutas de Luz y le den like a la página, por favor, cuando tengan tiempito. Vamos a invitarlos para el próximo sábado, la próxima conferencia. Germán. Entonces quedan todos invitados para el próximo sábado a esta charla de Fabricio, invitado especial. Entonces, para cerrar la actividad en la tarde de hoy, vamos a cerrar con la oración a cargo de Gabriela. Entonces, Gabrielita, si estás en la sala. Listo, entonces cerramos los ojos, nos disponemos para la oración. Señor, gracias por este día que nos has regalado. Gracias por la salud, por la comida y por darnos un día más de vida. Señor, gracias por darnos la oportunidad de asistir a esta conferencia, Señor. Muchas gracias. Gracias porque Rosalvita pudo asistir el día de hoy. Señor, te pido que por favor bendigas a Rosalvita y la sigas iluminando. Señor, te pido que por favor hoy sea un día de bendición, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos en todo momento y en todo lugar, Señor. Gracias por todo y que así sea. Que así sea. A Maribel también queremos darle las gracias por su evangelio en el día de hoy. Muchísimas gracias, querida Maribel, muy amable.
para todas y todos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos por acompañarnos y bendiciones para todos. Feliz tarde, Dios los bendiga. Buenas tardes.